Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio, un lugar donde buscamos conocer lo que los papas nos han enseñado y también conocer las figuras de estos papas de los últimos tiempos. Hoy concretamente estaremos tocando varios temas de San Pablo VI, ese papa que tal vez ha sido un papa de los que más ha sufrido, porque le ha tocado un periodo difícil dentro de la Iglesia, con mucha salida de sacerdotes y religiosos. Fue un papa que también tuvo que sufrir el dolor de la incomprensión. Y una de las causas principales de su incomprensión fue una encíclica de la que vamos a hablar a continuación, la encíclica Humane Vitae. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, que está grabando este programa. Ustedes saben que Magisterio Pontificio es un programa pregrabado. Y agradecemos también a nuestros amigos de Arequipa que hacen posible que este programa salga al aire y esté a disposición para todos ustedes. Vamos entonces con el primero de estos temas. Escuchamos un video sobre la encíclica Humane Vitae, un video que agradecemos a Rome Report que nos permite el utilizarlo y enseguida lo comentamos. La primera versión de la encíclica Humane Vitae planteó un complicado problema de comunicación que provocó que Pablo VI diera marcha atrás. Por eso destruyó las copias imprimidas en latín antes de que salieran a la luz, gracias a las cruciales sugerencias de los traductores de Secretaría de Estado. Esto es lo que Gilfredo Marengo descubrió investigando en la documentación vaticana de finales de los años 60. Fue significativo el rol de algunos jóvenes secretarios de la Secretaría de Estado, los ahora cardenales Pupag y Martínez Somalo. Eran los encargados de traducir el texto oficial que estaba en latín e hicieron notar que no se podía traducir, pero no desde el punto de vista literario, sino de contenidos. Y esa objeción, aparentemente banal, fue tomada en consideración por la Secretaría de Estado y Pablo VI la aceptó hasta el punto de pedir cambios en la encíclica. La Humane Vitae fue resultado de años de estudio, investigaciones y consultas realizadas por el Papa. Dar con la argumentación adecuada fue uno de los retos más difíciles. Corrían los años de la revolución sexual. Por ejemplo, el entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, decidió entrar a fondo en el debate porque intuía que el éxito de la Humane Vitae dependía en gran medida de su redacción. Karol Wojtyła tenía claras dos cosas: que Pablo VI iba a dar el juicio justo, pero al mismo tiempo estimaba necesario dar argumentos más sólidos, es decir, una antropología de las relaciones hombre-mujer y del amor humano que él ya había desarrollado en 1958 y 1959, cuando escribió Amor y Responsabilidad. De hecho, Karol Wojtyła protagonizó un episodio en 1966, cuando la Comisión de Obispos y Cardenales para esta encíclica propuso que admitiera el uso de anticonceptivos. La minoría perdedora replicó entregando a Pablo VI otro texto alternativo. El arzobispo de Cracovia decidió hacer lo siguiente. Karol Wojtyła envía un texto a Pablo VI muy significativo, porque por una parte reafirma su postura contraria a lo decidido por la Comisión, pero sobre todo, y esto es muy interesante, critica el texto producido por la minoría que se oponía a la píldora anticonceptiva. Critica su texto porque dice que es incapaz de abordar los problemas antropológicos y pastorales que derivan del uso de esos métodos. En la Humane Vitae, Pablo VI esgrimió argumentos filosóficos y doctrinales como el respeto de la ley natural y el respeto de la mujer. Advirtió del peligro de que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como a compañera, respetada y amada. Gilfredo Marengo explica que Pablo VI era totalmente consciente de dos cosas: de lo difícil que sería redactar la encíclica y de que no gozaría de buena acogida ni fuera de la Iglesia ni dentro. Sin embargo, decidió en conciencia mantener firme el principio que consideraba más cristiano. Primero que vamos a meditar, el primer punto, meditar, es en la siguiente diapositiva. Nos dice: la encíclica Humane Vitae fue una encíclica
profética de San Pablo VI, la última que escribió y la que mayor dolores le ocasionó. El Papa que terminará el Concilio Vaticano II, comenzado por San Juan XXIII, el Papa de la Populorum Progressio, una encíclica, magistral con respecto a todo lo que doctrina social de la Iglesia supone, escribiría la Humane Vitae sabiendo que no iba a gustar. Como hemos visto, fue muy detallista en todos los puntos para conseguir dar un magisterio claro. Por eso, en la siguiente diapositiva, como dice el documental, el Papa adelantó varios sucesos que podían seguirse del uso de la anticoncepción a través de esta encíclica. Quiso poner las cosas claras, quiso mostrar al mundo el panorama que se avecinaba si el uso de anticonceptivos, tengamos en cuenta que, como decía también el documental, estamos hablando de la época de la liberación sexual, estamos hablando de los años 60, la encíclica es escrita justamente cuando está en pleno apogeo todo el destape sexual, toda la revolución sexual de los 68, es el año en que sale la encíclica, y va a poner las cosas claras. Va a decir varias cosas, entre ellas, proféticamente dirá lo que escuchábamos en el documental, que el varón puede perder el respeto por la mujer y la va a ver como un instrumento de placer si se impone el uso de los anticonceptivos. Nada más ver lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, y nos damos cuenta de que así es, incluso dentro del matrimonio. Mujeres que mueren de cáncer provocado por los anticonceptivos químicos que toman, por los anticonceptivos que se ponen en su cuerpo, cáncer de cuello de útero, que es provocado por el uso de, por ejemplo, dispositivos intrauterinos y cosas por el estilo. Descompensación a la hora de utilizar algunos parches debajo, que son subcutáneos, debajo de la piel. Y todo esto no importa. Lo que importa es el placer, lo que importa es el sexo, lo que importa es que, perdón la expresión, estés a mi disposición cuando yo quiera. Esa fue la visión que se dio. Luego, claro, hablamos de una sociedad machista, de una sociedad heteropatriarcal, pero es que se estaba profetizando, se estaba viendo lo que iba a suceder. La antropología se iba a romper porque estábamos desvirtuando el amor. Así lo daba a entender el que luego será San Juan Pablo II, y que en ese momento, como el Monseñor Wojtyła daba a entender que no se podía tomar estas resoluciones sin destrozar la naturaleza del matrimonio, la naturaleza de la relación entre el varón y la mujer. Por eso también otra de las cosas que el Papa adelantaba es que permitiría a algunos estados la posibilidad de intervenir en temas íntimos de la pareja. Eso lo vivimos hoy. Estados que, por ejemplo, me viene a la mente la China comunista de Mao, y que se propaga incluso hoy en día, que dirá, no se puede tener más de un hijo y todos los demás hay que abortarlos. Y que aquellas madres que han desobedecido les abortaban el hijo y se los ponían al lado para que no vuelvan a cometer semejante delito. Países que proponen hoy como ley la liberación del aborto, que propagan el uso de la anticoncepción de una manera desmedida. Hemos tenido gobiernos aquí en el Perú que incluso han hecho esterilización de personas sin el consentimiento de las mismas, sin la información necesaria. Y todo esto originado
de ese uso de la anticoncepción que profetizaba San Pablo VI diciendo, cuidado, que si los esposos son capaces de romper su amor utilizando la anticoncepción, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a prohibir? Que los estados luego se metan dentro de la intimidad de la pareja y que le digan lo que tienen que hacer. Una visión profética, una visión clara. También dirá, son conceptos, no son palabras textuales, el matrimonio cristiano es válido solo bajo los fundamentos de la unión, el amor, la felicidad y la fecundidad. Cuidado, hoy la fecundidad se ve como una enfermedad. Por eso quieren decirnos salud sexual y reproductiva. Perdón, es que tener un hijo es una enfermedad, es que estar embarazada es una enfermedad, es que ser fecundo, ser fértil es una enfermedad. Sí, hoy es considerado como una enfermedad. Y si seguimos a estos pasos, pues en poco tiempo será incluso una maldición. Pues el Papa dirá que con esta visión, la visión de la unión, el amor y la felicidad y la fecundidad, también dirá, por ello, el acto conyugal, siguiente diapositiva, no puede separarse, en el acto conyugal no pueden separarse los dos principios que lo originan, que lo rigen, que le dan sentido, el principio unitivo y el principio procreativo. Es verdad, la unión de los esposos es algo importante, pero esta unión, si se desvincula de la procreación, entonces rompe la hegemonía del amor conyugal, rompe la hegemonía de la relación conyugal y comienza a causar un caos, un desastre, como los que estamos viendo y viviendo en estos tiempos. Empieza a justificarse el divorcio, empieza a justificarse la unión libre, empiezan a justificarse, hoy en día, pues, bueno, tú por tu lado, yo por el mío, estamos juntos un tiempo, noviazgo con derecho, amigos con derecho, y uno dice, ¿qué nos pasa? Todo partió de la anticoncepción. Pero entonces hay que tener hijos como conejitos, no. Pero sí hay algo que Dios ha puesto, los ciclos de fecundidad dentro de los ciclos de la mujer. Estudiando, conociendo esos ciclos, sin tener una mentalidad anticonceptiva, pero ante una realidad de una necesidad de espaciar a los hijos, sí que pueden utilizarse. Pero es que a mí me han dicho que los métodos naturales no son seguros. Perdón, no existe un método que no sea natural, salvo la esterilización. No existe un método anticonceptivo que sea más eficiente que lo que llamamos, entre comillas, método, no me gusta a mí llamarlo de esta manera, pero vamos a llamarlo así, método natural. El problema no está en el método en sí, el método natural es eficiente. El problema está que estamos con una mentalidad de que yo quiero, cuando quiero y como me da la gana, y entonces ahí es donde aparentemente falla. Pero no es que falle el ciclo de la mujer, es que lo que fallamos somos nosotros por nuestra incontinencia. Pero para poder vivir esta fecundidad responsable, con una responsabilidad real, no con la responsabilidad que viven los gobiernos, porque la paternidad responsable surge de la iglesia, no surge de los gobiernos, pero luego los gobiernos toman esa paternidad, esa palabra, paternidad responsable, y la destrozan a través de la anticoncepción. Pero la iglesia dice la paternidad responsable, esa paternidad que ve claro que hay que espaciar a los hijos por cuestiones graves, no porque tengo que irme de viaje y no tengo ganas de tener hijos, o porque he cambiado el televisor y no voy a tener hijos, sino por cuestiones que sean reales. Esa paternidad responsable hace que yo viva el amor a fondo también. Y utilizando eso,
que entre comillas, vuelvo a repetir, no me gusta llamarlo así, pero llamémoslo de esta manera, esos métodos naturales me van a llevar a mí a tener un mayor amor y una mayor unión entre los esposos. Eso hoy no se comprende, no se cree, por eso estamos como estamos. Pero seguimos caminando. En la siguiente diapositiva dirá también la encíclica: la interrupción directa de un proceso reproductivo que ya ha sido iniciado va en contra de las leyes morales cristianas. Por lo tanto, seguimos con la siguiente diapositiva, el aborto, aun cuando sea para fines médicos, hay que excluirlo de forma absoluta, al igual que la esterilización quirúrgica. Estos puntos son fundamentales, porque ya el Papa nos viene diciendo, y fíjense, habla de la anticoncepción y pasa al aborto. ¿Por qué? Si estamos discutiendo la anticoncepción, ¿por qué el aborto? Porque el Papa ya veía que si la anticoncepción se propagaba, el aborto iba a ser la consecuencia siguiente. Porque cuando fallen los anticonceptivos, yo quiero que este niño no nazca. ¿Cómo voy a hacerlo? A través del aborto. Falla la anticoncepción, entonces esterilíceme, para que yo ya esté seguro que no voy a tener más hijos. Eso también es condenado. Porque es dañar un órgano sano, extirpar un órgano sano o dañarlo, corte de las trompas y ligadura de la mujer, o en el varón, pues también. Uno dice, esa vasectomía, ese cortar y ligar, ese conducto que es el que va a transmitir la vida en el varón, ¿eso es lícito? No. Y fijémonos también que todo esto va generando mayor promiscuidad. El Papa lo veía, también lo menciona, pero no lo hemos puesto en los puntos a resaltar ahora. La promiscuidad se va a multiplicar. Porque evidentemente si yo tengo, entre comillas, la certeza de que estando con quien sea no voy a traer, entre comillas, los problemas que son los hijos al mundo, entonces ya no queda rastro de lo que yo haya hecho, puedo tener relaciones con quien me dé la gana. Esta es la tristeza que ya veía San Pablo VI. Un papa incomprendido principalmente por esta encíclica, pero también por muchos otros puntos. Y dirá también el Papa: cualquier acción terapéutica que tenga como propósito prevenir la procreación es ilícita. Y seguimos con la siguiente diapositiva, incluyendo los métodos químicos, las pastillas, o aquellos que crean una barrera física, condón, diafragma, etcétera, etcétera, para evitar el embarazo. Y la píldora del día siguiente también, porque es un método químico que normalmente la mayor parte de estos métodos lo que terminarán haciendo es ser métodos abortivos. Porque yo puedo engañar a mi cuerpo 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero llegará un momento en que el cuerpo dirá: aquí algo funciona mal, nosotros generemos de todas maneras un óvulo maduro porque tenemos que llevar la vida. El cuerpo está hecho para dar vida. El cuerpo de la mujer, el cuerpo del varón. Y entonces se tendrá una relación, habrá una fecundación, no nos enteraremos porque creeremos que será una menstruación más, pero en realidad lo que estará actuando es el segundo, tercer efecto de la pastilla, que es el impedir la implantación del óvulo fecundado. ¿Por qué previene la implantación del óvulo fecundado si se supone que no deja que haya óvulos fecundados? Porque sabe que al cuerpo no se le puede engañar fácilmente durante mucho tiempo. Y las sorpresas vendrán
cuando tengamos que encontrarnos con aquel que todo lo ve y que todo lo sabe. Y terminamos con esta última diapositiva. La encíclica reconoce que tal vez las enseñanzas que intenta diseminar no serán aceptadas por todos, pero la Iglesia Católica no puede declarar ciertos actos como morales cuando en realidad no lo son. Esta es una triste realidad. Esto rompía el corazón del Papa porque sabía que incluso dentro de la misma Iglesia iba a encontrar oposición, como la encontró. Pero estaba obligado, como vicario de Cristo, a decir la verdad. La dijo y le costó mucho dolor. Le costó mucha incomprensión. Vamos ahora al siguiente video, un video que es del Papa Francisco. El Papa culminó hace algunos días sus ejercicios espirituales y vamos a meditar justamente acerca de eso, los ejercicios espirituales. Escuchamos el video. El Papa concluye su semana de ejercicios espirituales y retoma su apretada agenda de citas, entre ellas un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Como el inicio de cada cuaresma, el Papa, junto con la Curia Vaticana, dedicó una semana a participar en los ejercicios espirituales. Aunque el Santo Padre inició la práctica de viajar fuera de Roma para realizar los ejercicios espirituales en grupo, este año se realizaron individualmente en el Vaticano debido a la COVID-19. Durante ese tiempo, Francisco no tuvo ninguna cita pública y suspendió su audiencia general semanal. El único acto público al que asistió el Papa fue la misa funeral del cardenal Agostino Cacci-Villán, en la que pronunció el rito economio final y valedura. Tampoco asistió a la catequesis de clausura de los ejercicios espirituales impartida por el predicador de la Casa Pontificia, el cardenal Raniero Cantalamessa, en la que recordó a la curia que su posición en la Iglesia proviene de una llamada personal de Jesús y no solo del sacramento de la ordenación sacerdotal. Ci dà per così dire l'autorizzazione a fare certe cose, ma non necesariamente l'autorità. Una semana libre de obligaciones públicas llega en un buen momento para el Papa, ya que su médico dijo que necesita descansar para no agravar sus problemas de rodilla. Ahora el Papa vuelve a su rutina y comenzará a preparar una serie de reuniones importantes en el Vaticano, además del viaje de 2 días a Malta que tiene programado a principios de abril. Y podrían surgir las siguientes preguntas. Vamos a la primera diapositiva. ¿Qué son los ejercicios espirituales? También podríamos preguntarnos, ¿para qué sirve? ¿Qué sentido tiene hacer estos ejercicios en estos tiempos? Unos tiempos tan modernos. Pueden servir los ejercicios espirituales que han sido pensados, que han sido creados por San Ignacio de Loyola. Vamos entonces a la primera de estas preguntas. Utilizando el mismo libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, nos dice lo siguiente: por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar. Y va a seguir más adelante diciendo todo modo de reparar y disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas. ¿Con qué fin? Siguiente diapositiva. Con el fin de buscar y hallar la voluntad de Dios. Ahora nos volvemos a la diapositiva número 14 y vemos que dice, a la 15, se entiende todo modo de examinar la conciencia. Por eso es un ejercicio que supone un trabajo mental, un trabajo espiritual, de meditar, es decir, de buscar esas verdades y traerlas a mi vida y comparar mi vida con esas verdades y ver. Por eso también hace falta razonar. Es un ejercicio que busca también utilizar la inteligencia y contemplar.
contemplar la vida de Cristo y ver cuál es mi postura ante ese Cristo. Como decía el sucesor, uno de los sucesores de San Ignacio de Loyola, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? Son preguntas que tenemos que plantearnos en nuestras vidas para poder darle un sentido real. Todo cristiano tendría que hacer alguna vez en su vida unos ejercicios espirituales completos. Los ejercicios espirituales iniciales están pensados para 30 días de contemplación, de oración, de meditación, de examinar la conciencia, porque están pensados para cambiar la vida, para darle un giro, para ver la realidad y comprender lo que Dios espera de nosotros. Estos ejercicios espirituales pensados por San Ignacio de Loyola no han sido creados por él. La tradición dice, y el santo en cierta manera siempre lo secundó, que fueron dados por la Santísima Virgen María al propio San Ignacio de Loyola cuando estaba en Manresa, en aquella cueva, como un penitente. Por eso también seguimos con la siguiente: todo modo de preparar y disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas. ¿Por qué el santo apunta a esto? Porque esto es lo que nos afianza al mundo y nos hace decir: yo no quiero a Cristo, prefiero mi dinero, prefiero mi confort, prefiero mi placer, prefiero vivir con esta comodidad, esa sensualidad, sexualidad, y que Cristo no me moleste, que Cristo no se meta en mi vida. Esas afecciones desordenadas nos la intenta ayudar a quitar el santo a través de las meditaciones, del examen de conciencia, y con todo este trabajo conseguir un fin. ¿Qué fin? La diapositiva siguiente nos dice: hallar la voluntad divina. Hallar la voluntad divina, abrazarla y cumplirla. Hallar la voluntad divina y, una vez descubierta, hacerla mi propia voluntad. Mi voluntad, la voluntad de Dios. Pero una voluntad de Dios completa. Por eso también el santo habla de los distintos binarios de hombre, de los distintos tipos de humildad, de las dos banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va dando pistas, pautas para comprender que muchas veces podemos tener un querría más que un quiero. Podemos estar un poco entre las dos banderas. Bueno, le prendo una vela a Dios, pero le prendo una vela al demonio, porque también me interesa estas cosas que el demonio me propone. El santo es claro, es preciso, es concreto, es un gerente que nos dice las cosas como son para que podamos animarnos. Lo que animó su vida fue el leer, el meditar en la vida de los santos cuando estaba convaleciente, y con mucha astucia su hermana le dijo: aquí el único libro que hay es este. Y el santo comenzó a pensar: ¿y si ellos hicieron esto, por qué yo no? La siguiente diapositiva nos dice que los ejercicios fueron planteados para realizarse en un lugar de retiro, apartado, durante el cual, seguimos con la siguiente diapositiva, aquellos que lo realicen no tuviesen ningún tipo de distracción. Y fueron diseñados también, pensados, para que estuvieran bajo la dirección de un director espiritual. No voy allí a descansar, aunque descanse. No voy allí a pasarla bien, aunque sea un sitio aislado, donde, bueno, en definitiva, la paz siempre ayuda. Voy allí para hablar con Dios, Dios y mi alma, y nadie más. Mi alma y Dios, y nadie más. Y con esta visión, entonces, el retiro cobra significado. Me voy a un lugar apartado, me voy a un desierto, entre comillas, no porque me vaya al desierto propiamente, pero sí porque me voy a un lugar retirado, porque en el desierto, dice el Señor en la Sagrada Escritura,
le hablaré al corazón. Y tengo que luchar por no tener distracciones. Las distracciones van a venir, las distracciones van a estar. Distracciones que voy a evitar en cierta manera estando aislado, pero lo que llevo dentro de mí no lo voy a evitar. Aparecerá tal pensamiento, tal otro, cuando salga de aquí voy a hacer. Todo eso hay que quitarlo. Y esto es lo que hace crecer el alma. Por eso, año tras año, hacen los ejercicios espirituales los miembros de la curia romana. Y no hacen uno, hacen varios ejercicios espirituales. Porque de esa manera se van preparando para vivir intensamente los tiempos más importantes dentro de la liturgia de la Iglesia. Por eso también es importante que la realización de los ejercicios espirituales se haga con un director espiritual que busque para sí mismo la santidad y que ayude a los demás a buscarla, a desearla, a querer vivirla. Tenemos que buscar muy bien quiénes son los que dirigen nuestra alma, sobre todo en estos tiempos fuertes de ejercicios espirituales, porque el Señor derrama muchas gracias y esas gracias tienen que ser correspondidas. Por eso es importante que el director espiritual nos ayude a ser generosos, valientes, audaces, magnánimos en la respuesta a un Dios que lo ha dado todo por mí. Vamos ahora a ver un pequeño reportaje, un documental, más que reportaje, de San Pablo VI. Y vamos a comentar algunos puntos que sobresalen en este reportaje y que también nos pueden ayudar a conocer la figura de este pontífice, como dije antes, incomprendido. Al breve pontificado del Papa Juan XXIII sucedió el de Pablo VI, que se encontró con un programa ya iniciado. En efecto, Juan XXIII dejaba tras de sí obras tan importantes como las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, que daban un paso más en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, y el Concilio Ecuménico Vaticano II, destinado a poner al día las estructuras de la Iglesia y sus relaciones con el mundo. Pablo VI, por su parte, reanudó las tareas conciliares e inició una serie de contactos con otras iglesias disidentes. Las imágenes nos recuerdan su entrevista con el patriarca Atenágoras de la Iglesia griega ortodoxa. Esos mismos deseos de apertura hacia todos se manifestaron en algunas de sus visitas y audiencias. Aquí vemos a Pablo VI con los gitanos, pueblo, como se sabe, arbitrariamente marginado. Idénticos propósitos le llevaron a efectuar una visita a las cárceles romanas. En una línea más amplia de ecumenismo, cabe inscribir algunos de sus viajes. Esta secuencia revive su llegada a Nueva York y su discurso en las Naciones Unidas, donde con palabras conmovedoras hizo un firme llamamiento a la paz universal. Entrañable para los cristianos fue su visita a Tierra Santa, donde recorrió los lugares en que vivió Jesucristo. El pontificado de Pablo VI no estuvo exento de tensiones internas. Los progresistas consideraban que iba despacio en la reforma de las estructuras de la Iglesia
y los conservadores que caminaba demasiado deprisa. Pablo VI, sin embargo, se mantuvo siempre firme en la doctrina de que es depositaria la Iglesia. En esa línea cabe inscribir su encíclica Humane Vitae o su proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora universal de la Iglesia. En esa misma línea, también hay que contemplar su amor y devoción a la Virgen, de que es un buen ejemplo la peregrinación a Fátima. Muy bien, y vamos ahora a comentar un poquitito la vida de San Pablo VI. Lo primero, como lo dice el video, sucede a San Juan XXIII, que había dejado una labor social y ecuménica muy planteadas. Ya había ciertas estructuras, estaba en marcha el Concilio Vaticano II, que luego continuará San Pablo VI. Un Concilio Vaticano II que no buscaba definición de dogmas, sino que buscaba ver cómo la Iglesia podía presentar en estos nuevos tiempos el mensaje evangélico de siempre. El problema, como lo hemos dicho ya algunas veces, no está en lo que el concilio dijo. Los documentos están ahí y son maravillosos. Por eso el Papa emérito Benedicto XVI planteaba en el Año de la Fe: lean los documentos conciliares, léanlo. El problema está en que el concilio se desvirtúa sobre lo que se dice que se dijo y sobre lo que el espíritu del concilio es, que desvirtúa completamente lo que el Concilio Vaticano propone en sus documentos. Entonces Pablo VI, siguiente diapositiva, busca el acercamiento con los cristianos de otras confesiones, y esto será el inicio de otros encuentros. Me viene a la mente un San Juan Pablo II y un Benedicto XVI visitando las sinagogas, el acercamiento también de estos papas con líderes religiosos de otras confesiones también cristianas, y no solo cristianas, sino incluso mahometanas, el Papa Francisco firmando algún documento con líderes mahometanos. Un acercamiento que no es que la Iglesia vaya a cambiar las verdades de la fe, no es que la Iglesia vaya a desvirtuar lo que siempre ha enseñado, sino que busca que todos tengan cabida. Es lo que dice la siguiente diapositiva: la apertura a todos, para llevar el mensaje evangélico a todos. Pueblos marginados, países en desarrollo, cárceles, como veíamos allí. Y me viene a la mente lo que hemos visto ya de San Pablo VI, por ejemplo, en su visita a Colombia, y sus mensajes en otros lugares, y sus visitas a los distintos lugares que menciona este mismo video: Tierra Santa, Estados Unidos, su discurso ante las Naciones Unidas, que en la siguiente diapositiva buscamos ahí un texto, dice: traemos un mensaje para toda la humanidad. Y cuando el Papa habla en las Naciones Unidas, no va a ser una cita textual, pero la idea es esta, dirá: somos pequeños y a la vez grandes. Él solía hablar con el plural majestático, que luego a partir de San Juan Pablo II se dejó de utilizar, y decía: ¿por qué? Porque como Papa, el gobierno que tenía era sobre un estado minúsculo, lo suficiente como para que pudiera tener una autoridad que le permitiera desarrollar la autoridad espiritual en el mundo. Pero decía a la vez: ustedes saben lo que representamos. Y eso no es algo que venga de los hombres. Puedo gobernar un estado pequeño,
vendría a decir, pero cuidado, que la enseñanza moral que traigo no es una enseñanza moral solo para los cristianos, es para toda la humanidad. Por eso también tuvo que soportar tensiones internas. Los progresistas decían, va muy lento. Los conservadores decían, va muy deprisa. Y podíamos decir, nadie estaba contento. Y el Papa no podía poner contentos ni a unos ni a otros. Pero esto mismo le sucedió incluso a San Juan Pablo II. Para los progresistas era demasiado conservador y para los conservadores era demasiado progresista. Y estas tensiones que se generaron siempre traían a colación algunos enfrentamientos, entre comillas, por distintos pensamientos. Esto fue muy fuerte cuando el Papa saca la Humanae Vitae, porque muchos se rebelaron ante las enseñanzas de ese magisterio que dejaba las cosas claras, no a la anticoncepción, no al aborto, no a la esterilización. Porque el Papa veía claramente lo que podía suceder con todos estos hechos. Y el Papa siempre se mantuvo firme en la doctrina de la cual es depositaria la Iglesia, no su doctrina. Por eso está hoy en los altares. Si el Papa hubiese sido, entre comillas, un hereje, evidentemente no podría estar hoy en los altares, pero no lo fue, y por eso ha sido canonizado. Su amor y su devoción a la Virgen es indiscutible, y lo muestra su peregrinación, aquí sí me faltó una S, Doña María Jesús, su peregrinación a Fátima, entre otras cosas. Es verdad, el Papa sufrió mucho, pero así sacó adelante una iglesia que se posicionaba en un crítico siglo XX. Le costó, es verdad, pero luchó con el dolor, con el sufrimiento, con sus escritos, con sus enseñanzas, con sus viajes, para que la Iglesia comprendiera cuál era la nueva posición que tenía que tomar. Una posición que cada vez era más espiritual y más moral. Tenía que ser la espiritualidad y la moral del mundo. Como lo dice la carta de Diogneto, los cristianos son para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Por esto lucharon los papas del último siglo. Por esto, iba a decir, se gastaron y se desgastaron. Y nosotros, que somos sus herederos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo seguimos las huellas de estos dulces Cristos en la tierra? Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio de Magisterio Pontificio.